Me encontraba en el bosque de Oia-Vaciu en Rumanía, buscando un sitio donde pasar la noche después de una jornada entera filmando ruinas para un documental que nadie vería, cuando mi vida dio un giro inesperado. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Después de más de una semana, sobreviviendo dentro del castillo del conde, estaba agotado. Solo luchando por sobrevivir. Me había atrapado junto con otras personas engañándonos, como si el lugar fuera un hostal agradable en el que pasar la noche. Recordaba la sensación de inquietud que tuve la primera vez al ver el edificio, pero como estaba cansado y necesitaba pasar la noche bajo techo, entré inocentemente en aquella supuesta hospedería. Durante la cena, nuestro anfitrión se mostró feliz de tenernos junto a él esa noche, pero cuando dormíamos en nuestros cuartos, se desató la locura, entre golpes terroríficos y gritos. Ahora ni siquiera estaba seguro de ser el último que quedaba con vida en aquel tétrico lugar. El castillo se convirtió en un laberinto, en una boca con pasillos con dientes, habitaciones como gargantas, pasadizos que se tragaban la luz, todo olía a algo dulzón y a vino rancio. Al final, encontré el comedor al que nos llevaron la primera noche, pero ahora era diferente, había platos servidos con carne cruda, copas rebosando ese líquido espeso que todos dudábamos de que fuera vino, y en una de las sillas, sentado con la cabeza caída hacia atrás, estaba el joven italiano. Pero mi esperanza inicial de encontrarle no duró mucho. Su cuello había sido mordido, desgarrado, y aún tenía la copa en la mano. Me acerqué a él y me temblaban tanto las piernas que tuve que agarrarme de la mesa para no caer, y entonces escuché el sonido, ese murmullo de arrastre, de seda frotando piedra. El conde venía, lo sentía, lo sabía. Me escondí torpemente bajo la mesa mientras él entraba, deslizándose, arrastrando la bata como si flotara. Olía a metal caliente y humo. Pasó junto a mí, murmurando frases en una lengua imposible y de vez en cuando detenía el paso y susurraba, como si sintiera mi presencia. Aún queda uno. Aún queda uno. Estuve 3 noches más dentro del castillo, escondido, alimentándome de lo que encontraba en las cocinas, bebiendo agua de una fuente interior que olía a óxido, evitando los pasillos donde olía a podredumbre y donde los cuadros me miraban. Una de esas noches vi como una de las criadas, si es que aún podía llamarse así, perseguía a alguien. No logré ver quién era, pero la escena fue brutal. La sombra se abalanzó sobre la persona, la desgarró con las uñas, la carne se abría sin resistencia, los gritos eran ahogados, y lo más horrible fue ver cómo los restos eran absorbidos por el mismo suelo, como si el castillo bebiera también. Estaba perdiendo la razón, hablaba solo, mi barba seguía creciendo, me volví un animal, buscando la forma de sobrevivir dentro de esa boca de piedra. Cada noche el conde se acercaba más, susurros más claros. Mis pesadillas ya no eran sueños sino recuerdos mezclados con visiones. Entendí entonces que él me quería con vida, por ahora no como a los demás, a mí me quería observando, escapando, registrando cada detalle, como si fuera el narrador de su eternidad. Y eso me rompió por dentro, me convertí en su presa favorita, no porque fuera difícil de atrapar, sino porque me necesitaba lúcido, con el corazón latiendo, con el miedo intacto, y cada vez que lo escuchaba arrastrarse por el pasillo y repetir mi nombre como un rezo, lo comprendía mejor. Aún queda uno. Perdí la noción del tiempo, no sabía si habían pasado días o semanas. La oscuridad dentro de la hospedería era tan constante como el frío que se filtraba en los huesos, que parecía nacer de las piedras mismas, y susurraba cosas que no podía entender cuando apoyaba la oreja contra las paredes. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Ya no sabía si estaba soñando o si todo lo que vivía era real. Ya no recordaba cómo se sentía la luz del sol o el sabor del café, ya no recordaba mi nombre con claridad, solo sabía que aún quedaba uno. Y que era yo, el último, el único, el testigo de algo que no debía haber visto, el cronista del hambre eterna del conde Lázaro. Me arrastraba entre pasillos, medio desnudo, con la ropa rota, el cuchillo oxidado aún en la mano. Me convertí en un espectro, como los que me acechaban desde las esquinas. Escuchaba voces en idiomas que no existían, lloros de los que ya no estaban, risas suaves que venían del techo, del suelo, de mi cabeza. Hasta que una noche, si es que se puede llamar así al eterno crepúsculo que habitaba ese lugar, sentí algo diferente.
Un cambio en el aire, un silencio aún más profundo, como si el castillo también contuviera la respiración. Seguí el sonido de un coro lejano, cantos guturales que ascendían desde lo más hondo. Encontré el acceso detrás del comedor, donde una pared había cambiado, revelando una abertura húmeda y redonda, como la boca de una cueva recién abierta. Bajé por unas escaleras de piedra cubiertas de moho, cada paso parecía hundirme más en la tierra. La linterna que había tomado de la cocina titilaba. De pronto, se apagó por completo. No volvió a encender, pero una tenue luz rojiza comenzaba a bañar las paredes, como si la piedra la expulsara desde dentro. Llegué a la cripta sin saber cómo, un espacio amplio, subterráneo, imposible que existiera bajo esa construcción sin que el terreno entero colapsara. Y, sin embargo, ahí estaba, tan real como mi propio temblor, una catedral bajo tierra, con pilares retorcidos cubiertos de inscripciones antiguas, símbolos que parecían moverse al mirarlos demasiado. Un altar se erguía en el centro, hecho de huesos entrelazados. Lo peor fue darme cuenta de los 5 cuerpos colgando sobre él. Los otros huéspedes, reconocí sus rostros deformados, sin vida, las cuencas vacías mirando hacia el techo, hacia las raíces que colgaban como venas abiertas desde arriba. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me percaté de que el conde estaba allí, esperándome. No como antes, su forma se había despojado de toda humanidad, era más alto, más delgado, una criatura de piel transparente y venas negras palpitantes. Sus ojos eran pozos de luz roja, sus manos terminaban en dedos alargados y articulaciones imposibles. Flotaba levemente sobre el suelo, y al verme, abrió los brazos como si recibiera a un viejo amigo. «¿Has visto lo que quería mostrarte?», sibiló entre dientes. «Ahora sabes lo que soy y lo que será este lugar cuando el mundo olvide las reglas que lo sostienen. Este castillo no es una construcción, es un vestigio de otro tiempo, un nido del hambre original y yo, solo soy su boca más antigua». No respondí, no podía, las palabras se evaporaban en mi garganta, pero algo dentro de mí, quizás la última chispa de cordura, me impulsó hacia adelante. Avancé temblando, empuñando el cuchillo oxidado con una determinación desesperada. El conde me observó sin miedo, más con curiosidad y con una compasión fingida. «Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. No acabarás aquí, no aún», dijo con voz dulce. «Tú serás el heraldo, el que llevará mi historia más allá de estas paredes, tu lengua será mi semilla, y tus ojos, mi espejo». Pero no lo iba a permitir, no iba a convertirme en su portavoz, no iba a dejar que me convirtiera en otro sirviente de su eternidad macabra. Me lancé sobre él con todas mis fuerzas, el cuchillo en alto, y lo clavé en su pecho translúcido. Sentí la hoja penetrar, pero era carne, solo una resistencia viscosa, como si estuviera apuñalando una bolsa llena de niebla espesa. Él no gritó, solo me miró, decepcionado, como si esperara más de mí, y entonces habló por última vez. «No puedes destruirme, solo puedes llevarme contigo». El castillo comenzó a temblar, las raíces del techo se contrajeron como nervios, las paredes se agrietaron, un rugido sordo brotó desde lo profundo. Supe que algo se estaba rompiendo, que había tocado un nervio vital, que el lugar entero estaba a punto de colapsar o de transformarse. Me alejé de él y corrí, sin dirección, sin plan, solo guiado por el instinto, por la necesidad de escapar de ese vientre podrido. El altar estalló en pedazos tras de mí, las paredes comenzaron a cerrarse, los pasillos se retorcían, el castillo se derrumbaba sobre sí mismo como un animal herido. Vi rostros en las piedras, vi a los otros huéspedes gritar desde los muros, sus cuerpos absorbidos, convertidos en partes del lugar. Corrí y corrí hasta que por fin vi una puerta abierta, la misma por la que entré aquella noche, la entrada original que ya no existía pero, que por alguna razón, ahora sí estaba frente a mí. Crucé sin pensar y me lancé al suelo, sintiendo por primera vez el frío del aire libre. La niebla aún estaba allí, pero no era la misma, era natural, movida por el viento, real. Me levanté tambaleante, herido, sucio, respirando como un animal salvaje. Y me puse en marcha. No sé cuánto tiempo pasó, caminé por el bosque, descalzo, delirando, hasta que un camión me encontró en la carretera. Me llevaron al hospital. La policía llegó, conté mi historia una y otra vez, mostré marcas, cortes, señales, les hablé del conde Lázaro, del castillo, de los cuerpos, de los pasillos vivos, de las voces. Pero cuando les convencí de que no era alucinaciones y fueron a investigar, no encontraron nada, solo una colina vacía donde,
según dijeron, solo hay ruinas desde el siglo XVIII. Dijeron que los huesos que encontré eran de época medieval, que probablemente había inhalado esporas alucinógenas de las setas que abundaban en las cuevas y grietas del lugar y había sufrido un brote psicótico. Nadie me creyó, nadie quiso hacerlo, me dejaron ir con una carta de recomendación psiquiátrica, una bolsa con mi ropa destrozada y una advertencia de no hablar más del tema que no entendí que saliera de la policía local y del hospital. Pero no pude callar, no después de lo que había vivido, comencé a escribir, a contar lo ocurrido en foros, en grupos de viajeros, a advertir a los curiosos, a rastrear leyendas antiguas, y para mi horror, encontré coincidencias, nombres, símbolos, testimonios perdidos en cartas y diarios de siglos atrás que hablaban de una hospedería que aparece en la niebla, de un conde que no envejece, de un vino inolvidable que roba más que el sentido. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Incluso me llegaron a llegar invitaciones para realizar actos en convenciones sobre hechos paranormales, conferencias a las que asistían cientos de personas. Aunque algunos parecía que se tomaban a broma la historia, otros parecían genuinamente interesados, asustados de lo que podría pasar si la influencia del conde se esparciera más allá de los límites de aquellos oscuros bosques. Sin embargo, poco a poco, empecé a dudar de lo que estaba haciendo. Y ahora, cada cierto tiempo, recibo correos sin remitente, mensajes breves, una sola línea. Aún queda uno. A veces incluso escucho pasos por la noche, arrastrándose, como si vinieran desde dentro de las paredes. Otras veces sueño con habitaciones rojas, con tapices que gotean, con un cuchillo oxidado que vuelve a mi mano, con el rostro del conde emergiendo desde el reflejo del agua o del cristal del televisor apagado. Me llevó un tiempo darme cuenta de lo que me atormentaba, de forma sutil pero constante. Entonces, entendí lo que quiso decir, no me dejó escapar, me dejó libre para poder llevarlo conmigo, para convertir su historia en palabra, en carne, en pensamiento contaminado, y cada vez que alguien escucha esta historia, cada vez que un curioso me pregunta si es real, el conde Lázaro sonríe en algún rincón, porque su nombre sigue vivo, porque la puerta sigue abierta, y el hambre nunca termina. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.